tardes, bienvenidas a todas las personas que nos acompañáis hoy en este segundo encuentro de este ciclo que llamamos Palabra Viva y que este año 2026 cumple 4 ediciones. Espero que vengáis preparadas y preparados para adentrarnos en el mundo y en la literatura clásica a través de la poesía de Maru Bernal y de otros y otras autores. Maru Bernal nació en Barcelona en 1964 y lleva afincada en Cantabria más de 30 años. Ella dice que se considera mediterránea de nacimiento, castellana de formación y cántabra de adopción, o lo que es lo mismo, nómada en sus distintas geografías, tanto emocionales como vitales. Licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca, ejerció como docente en un instituto de educación secundaria en Cantabria. Ha sido dramaturga, directora y actriz del grupo teatral EOS Teatron. Actualmente se dedica por completo a su labor como poeta, escritora y difusora de la cultura grecolatina, mediante el antiguo y bello oficio de rapsoda, a través de la dramatización y la declamación de sus poemas. Entre sus publicaciones podemos destacar Hendiendo el aire, editorial Septentrión 2019, reeditado junto con el poemario Suturas del alma por edición Libros del aire en 2022. No todos volvimos de Troya, 25º Premio Ciudad de Salamanca de Poesía 2022 y Rumores Jámbicos, el 61º Premio del Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel en 2024, ambos publicados en la editorial Reino de Cordelia. La belleza de lo trágico, colección de la belleza, Eolas Ediciones 2025 y por último un cuaderno de Heracles y nosotros, una editorial del también poeta Nacho González, de carácter novenal y titulado, ¿cómo se titula? Que no lo sabía. Heracles del Monte Eta. Ah, muy bien. Pues tenemos ahí los libros, por si luego os apetece comprar alguno, están ahí en esa mesa donde también están los programas y bueno, pues cuando acabe ya encendemos las luces y podéis echarles un vistacín. Lo que vamos a contemplar hoy en este encuentro literario que Maru nombra como viaje y mito es un recital declamado a 2 voces, en el que la autora declamará sus propios poemas, versos de No todos volvimos de Troya y Rumores Jámbicos y fragmentos en prosa poética de la belleza de lo trágico, y donde yo iré intercalando versos de otros y otras autoras que, como ella, se han servido de la urdimbre que proporciona el mundo clásico para contar la realidad y el presente más acuciante. Pero además es un espectáculo en el que os convertiréis y nos convertiremos en espectadoras y expectantes viajeros por los entresijos del mito como matriz de nuestra cultura mediterránea. De esta manera, este viaje será un viaje hacia la luz, pero también hacia la oscuridad, a través de los primeros pálpitos, los primeros horizontes de la poética, y así escucharemos y seremos partícipes de los periplos físicos y las geografías emocionales de dioses, héroes, heroínas, hombres y mujeres de carne y hueso, y haremos de esas geografías las nuestras, transformando esta mirada hacia el origen en una visión que nos va a permitir entender nuestro presente. Quizás escudriñar nuestro futuro y, por supuesto, celebrar la descarnada actualidad de los clásicos, la rotunda atemporalidad de su mensaje y su incuestionable vigencia. Sin más, espero que disfrutéis de este recital que tengo la suerte de compartir con nuestra protagonista de hoy, Maru Bernal, de este viaje, en un discurso continuo, sin aplausos, por favor, hasta el final, porque así, solo así, podremos pediros, como era costumbre en el teatro grecolatino, si placete, plaudite.
O sea, si os gusta, aplaudid. Muchas gracias. Pues ahí vamos, empecemos con ese Aura David cursum tu modo solver ratem de Ovidio, ¿no? La brisa favorecerá tu viaje, tú solo desata la nave. He estado intentando hilvanar este viaje de vida, y si es un viaje de vida tiene que comenzar en el origen, que es ese Mediterráneo, que es, como ha dicho Ana, la matriz de nuestra cultura. Olor de toro entre los muslos, sentada horcajada sobre su lomo. La brisa salobre acariciando sus pechos, los brazos erizados rodeando la fiera testuz, la mirada húmeda, prendida del horizonte palpitante de deseo y esperanza. La primera migrante fue Europa. Y seguimos avanzando por ese mundo. Y quizá, ¿no? La primera migrante fue Europa, pero ahí hay un comienzo, ¿verdad? Sí. De Cavafis también importante. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. Fragmento de Ítaca, de Cavafis. ¿Por qué hemos elegido ese fragmento, no? Porque cada isla es escala, cada marea viaje, cada colina ancla, cada almendro amarre, todo puerto la posibilidad de una nueva travesía. Odiseo fue el primero, tras él embarcamos todos. ¿Quién era este Odiseo, este primer viajero, que somos nosotros y nosotras a lo largo de nuestra vida? Este ojeador de nubes, perito en sirenas, compañero de Escilas, Caribdis, demás diosas esquivas, viejas cicatrices, curtidos fantasmas, avezado navegante de líquidas rutas ignotas, inusitados horizontes, lejanas contiendas libradas en la memoria. Aquella última tarde de otoño, acodado en el bar de su pueblo, frente a una frasca de vino, nadie recordaba su nombre. Nadie recordaba su nombre. Él sí recordaba que había sido Odiseo. Inmenso él se detiene musitando tras sus barbas encanecidas, palabras en nuestra lengua, como la hablaban hace 3000 años. Extiende una mano encallecida por las jarcias y el timón, con la piel curtida por el cierzo, la canícula y las nieves. Parece querer arrojar de nosotros mismos al cíclope sobrehumano que mira por un único ojo a las sirenas que te imponen el olvido si las escuchas. A Escila y Caribdis, a tantos monstruos extraños que nos impiden pensar que también él fue un hombre que luchó en el mundo con cuerpo y alma. Fragmento de Sobre un verso extranjero, Yorgos Seferis. ¿Quién recuerda a Odiseo? Quizá también recuerdan a Odiseo, no solo Penélope, siempre estamos pensando en Penélope, pero había otras muchas mujeres que buscaron en ese hombre, en ese barco que llega, o en esa tabla, el amor. Y el amor no se puede retener, el amor viene y va. Una carta que le manda Circe a Calipso, avisándole de lo que va a llegar, avisándola. En mis cartas de rumores yámbicos hay muchas hierbas, porque Ana lo dijo, ¿no? Que yo soy mediterránea y mis ancestros son malagueños, andaluces, y mi abuela y mi abuelo cocinaban con muchas hierbas. De Circe a Calipso: con el siguiente envío de Cantueso te llegará también un hombre que creí mío, como lo creerás tú durante un tiempo. No te encariñes demasiado de él, es un ave de presa más. Somos mujeres de raíces duras, encajadas en las aristas de la tierra, los brazos abiertos a las manos del mar. Nuestro fue el naufragio, suyo tan solo el canto de sirenas. Calipso recibe al náufrago y dice: bueno, es que yo también quería probar eso del amor, ¿no?
aunque luego lo pierda. Y Calipso le contesta a Circe: hace ya muchas mareas que no recibo tus envíos. El hipérico es el que más añoro. Enjaulé al ave migratoria a pesar de tus consejos, renegado guardián de mi cuerpo, insomne custodio de mis miedos. Una isla con lastre es un amor que zarpa. La inmortalidad resulta tediosa, mi querida Circe. La soledad, una férrea condena. Siempre, después de un viaje, una mirada terca se aferra a lo que busca. Y es un hueco sombrío, una luz pavorosa, tan solo lo que tocan los ojos del que vuelve. Fidelidad, afán inútil. ¿Quién tuvo la arrogancia de intentarte? Nadie ha sido capaz, ni aun los que han muerto, de destejer la trama de los días. Ilusos los Ulises. Ángel González. Ilusos los Ulises. Iluso Ulises, ¿no? Que cuando vuelve cree encontrar a Penélope donde la dejó, y yo creo que no. Penélope tiene que justificar su elección de vida ante su madre. Su madre es una naya de Marina, su madre, al fin y al cabo. De Penélope a Peribea. De agua es mi cinturón de castidad, el corte limpio de la nave alejándose mar adentro, abierta herida de sal en la canal de mis pechos. Su escueta despedida, mi orfandad a pie de orilla. Elegí la urdimbre de la tierra, la sólida raza de las tejedoras, el mástil del telar, la vela en el sudario, a espaldas del mar y sus estruendos. No tenías que habérmelo devuelto, madre, que se quedara retenido en tus entrañas, seducido por tu ondulada cabellera, al arrullo de tus líquidos brazos, ese estrecho paso entre tus caderas, el lejano vaivén de su aliento, la estela de un sueño quebrado, la seducción en cada tormenta. Yo hubiera seguido labrando la tierra, cosechando algarrobas, prensando aceite. Cada anochecer subiría al aprisco de la mano de mi hijo, contemplaría el brazo de mar que nos mantiene a salvo, cada uno en su sitio, protegidos de malos vientos, de falsas noticias, de un pronto regreso a casa. ¿Y qué le contesta la madre a la hija? Excusas, hija, todos son excusas. Ese acerbo temor a la mar, el anhelo de echar raíces, la crianza del hijo, los cuidados de la casa, la estipulada jerarquía social, el deber para los tuyos. Ojalá pudieras desplegar las velas de tu destino con la conciencia tranquila, igual que lo hacen ellos. Tu hijo te cogió de la mano aquella tarde en la orilla. Os vi enfilar la cuesta, pasos acompasados hasta la casa de las anclas, el delicado bordado del tiempo en la trama del telar. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará, Ítaca. Rico en saber y en vida como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Fragmento de Ítaca, de Cavafis. Ella era fuerte, insondable en la memoria. No encontró resquicio alguno para la huida. La soledad se fue filtrando por los pliegues, cubrió de fino musgo la piel de sus manos, enturbió sus ojos, clareó su pelo, ahogó las palabras en el oscuro pozo del silencio. Ella era fuerte y cerró la boca. Renunció a los besos, a las tardes enredados en el porche, a los calendarios con fechas señaladas para el reencuentro. Ella era fuerte y habitaba un lugar hermoso, lejano, distante, helado, pero hermoso, repetía él continuamente. Exiliada de su presente, olvidada de su futuro, ella se dedicó con la tenacidad de un muerto a la lenta tarea de ovillar el tiempo.
Al cabo de los años, la hartura de ser fuerte, el escudo de la memoria, noches desveladas en áspero monólogo con la piel. Asoma el ansia de abrirse en 2 o en 4 o en 100, restregar la mancha de los días, las tardes de paseo apurando el paso, la sal en la punta de la lengua, manos como sarmientos, ojos güeros, habitando un lugar lejano, distante, helado, pero hermoso. Vamos a irnos a... Estos 2 poemas últimos son de un poemario personal, pero sigue siendo Penélope, porque todas y cada una de nosotras en algún momento nos hemos sentido Penélope y Circe y Calipso. Vamos a entrar en el viaje de la oscuridad, en el viaje de la pérdida, del dolor, de la muerte, la Ilíada, ¿no? Ese viaje que seguimos repitiendo una y otra vez aquí y ahora. Ocurrió una noche plácida de viento sur. Conversaciones susurradas en las tiendas, fogatas semiapagadas en la playa, restos de cena compartida al anochecer, mar incendiado con regusto a vino. La añoranza del arado en la mies, el dulzor de la vendimia, el tintineo de las esquilas, el calor del hogar, la lumbre en la mujer. Ocurrió una noche plácida de viento sur. Semejante a la noche. Así dirán que vino. No hay nadie más cruel que el dios de la belleza. Y dirán que empezó a disparar contra nosotros flechas emponzoñadas. Cantarán que los perros caían los primeros y se tiñó el crepúsculo de un color homicida. Tal vez. Nadie vio nada. Andaba cada cual despreocupadamente bruñendo altivo el bronce de su escudo para acrecer su gloria y su fortuna. El hombre sabe solo esperar lo imposible. Fragmento del campamento de los aqueos, Javier Velaza. Sí, porque esas guerras, ¿no?, que ocurren cuando menos lo esperamos, cuando estamos dormidos o en otro lugar, esas guerras que además se deciden en un lugar muy lejano, a donde se tira la primera flecha o la primera bomba, como ocurrió con esa primera guerra que seguimos repitiendo, la guerra de Troya, que empezó en Micenas y empezó con el sacrificio de una niña a manos de su padre para conseguir esos vientos propicios que empujaran la flota, ¿no?, el ansiado Meltemi. Antes de coronar la cuesta, una leve brisa memorizó su rostro. Aligeró el paso, se ajustó una sandalia, atisbó las negras naves varadas en la playa y respondió confiada al animoso gesto de su padre. Aquella noche se levantó el Meltemi. Ifigenia muere y hay que esperar 10 años. Hay una madre que tiene que esperar 10 años para ajustar cuentas y para responder al mudo reproche que le hace su hija, una hija que ya ha muerto. Ifigenia le escribe una carta a Clitemnestra. Todo terminó con un golpe de viento. Apenas sentí llegar el hacha del verdugo, cosidos mis ojos a los de mi padre, un pozo de brea más negra que la pez. Un reguero de sangre se deslizó cuerpo abajo hasta lo más hondo, mientras allá arriba, el brazo todavía en alto, rugía poderoso el Meltemi. Desde este lugar raíz, en el que ahora me encuentro, mis reproches no son para él. Sabía perfectamente lo que hacía. Fuiste tú, madre, la que me soltaste de la mano. Cuidad de vuestros hijos, dijeron entre sí. Ellos defenderán a aquellos que servimos.
Solo algunos oyeron las palabras que fueron añadidas en voz baja. Cuidad de vuestros hijos, son los que enviaremos a morir. Fragmento de Medea, Santa Armaya. Cuidad de nuestros hijos, y tampoco estamos hablando quizá de hace 2500 años, estamos hablando también de nuestros hijos ahora, de cuando miramos hacia otro lado y pasan cosas terribles. Esa madre espera 10 años. La guerra termina, Agamenón vuelve victorioso y vuelve con otro pájaro que matará el invierno, que es un poco esa cita, ¿no?, que me llevó a escribir La belleza de lo trágico, y si uno hablara del invierno que mata a todos los pájaros. Yo quería hablar de esos pájaros, que es Casandra, la vidente, ¿no?, la muchacha que va a morir a Micenas. Todo empieza y acaba allí, ¿no?, con el sacrificio de 2 niñas. Lo vi acercarse desde el olivar, una muchacha renqueante a su lado, contaban que enajenada por la guerra. Soltó el mandil, sonrió para sí misma y corrió colina abajo alborozada. Sus ojos no llegaron a encontrarse. Contuvo el gesto, inclinó la cabeza, agradeció la vuelta de su esposo y se llevó a rastras a la chiquilla. La misma edad tendría ahora su hija. A la mañana siguiente, en la bendita paz de los muertos, enterró la daga, se aseó en la alberca y subió presurosa al olivar. Pronto comenzaría la cosecha. Clitemnestra, una vez que asesina a Agamenón y a Casandra, ¿no?, tiene ese valor de poder contestarle a su hija. Y la carta de vuelta, ¿no?, de Clitemnestra a Ifigenia. Hay que saber mascar bien la herida, escupirla triturada cada noche, romper el sello que atenaza la garganta, aguantar el golpe agrio de la arcada, vivir a duras penas erguidas sobre la tierra, entender el porqué de semejante castigo. Dicen las viejas que las víctimas son los peores verdugos. Ojalá pudiera regresar a ese fatal instante, te mantendría a salvo en un lugar seguro, si es que existe refugio alguno para las mujeres. Azancadas de rabia subiría a la colina un hachazo de luz para el altar del sacrificio. Crecerías desde la raíz, fuerte, confiada, sin pozos ciegos como la brea, sin malos vientos que sesgan vidas, sin puertas falsas ni guaridas secretas. Tu grito bien amarrado al mío. Y para acabar esta de Ifigenia y Clitemnestra, un fragmento de La belleza, que es yo intenté hacer prosa, doy fe de ello. Y a mí la prosa me sale un poco poética, pero intenté hacer prosa. Y cuando ya todo ha terminado, cuando vemos una escena y no nos damos cuenta de que lo que estamos viendo es una tragedia, porque desde fuera es algo plácido, algo hermoso. Una discreta luz otoñal incide sobre la galería. Estallan las cárdenas heridas de unas brevas demasiado maduras que se estrían en el platillo de palma. El cuchillo reposa en el centro de la mesa. Su filo algo mellado es una nota discordante en la placidez de la tarde. Algunas moscas, ajenas a la teatralidad de la escena, se posan ávidos sobre los frutos. El terral inclemente azota esteras de esparto. Un dulzor espeso impregna toda la estancia. Esta luz placentera engañó nuestra mente. Un verso de la Orestiada de Esquilo. Esta luz placentera engañó nuestra mente. La tragedia va por detrás, pero el momento es hermoso. A ver, ¿por dónde vamos? Los niños no pertenecen a la tragedia. Sí. Claro, estábamos hablando de esos pájaros, ¿no?, que mata el invierno. Y
es verdad que en la belleza y entonces yo hablo mucho de los más vulnerables, ¿no? Que son los niños y las niñas. Los niños no pertenecen a la tragedia. Emisarios, víctimas, peones, su escueta aparición sobre proscenio incomoda al espectador, el horror ante las cuerdas. Y una de esas niñas, también hay muchos personajes masculinos aquí, no sé si luego cuando recito me salen mal los femeninos, pero los hay, Déifobo, Polidoro, personajes maravillosos. Una de esas niñas, otro de esos pájaros que mata el invierno en esta guerra terrible, es Polixena, una niña que muere al final de la guerra, ya se ha escabullido, ha salido indemne durante 10 años y al final en la tumba de Aquiles, ¿no? De mala manera. ¡Qué necesidad! Polixena no constituye un botín de gran valor. Su mayor tesoro es una caja desportillada que esconde celosamente bajo el colchón. Allí guarda el ave fría de madera de olivo que le regaló su hermano Héctor, la punta de flecha que le dio Polidoro antes de partir, la cinta de seda de su hermana Casandra, la fíbula de hueso que Déifobo se dejó olvidada en la palestra. Guarda también algunos, pocos, momentos felices, tardes de verano junto al río Escamandro, el aroma de los dulces de invierno, risas y juegos con sus hermanos, antes de que la infancia, la de cada uno de ellos, se viniera abajo. Esa caja guarda la inocencia de Polixena, la que se llevará a la tumba como su bien más preciado. El pelo rizado cubierto de polvo, en desorden la túnica blanca. Antípator llega corriendo a la tienda de Aquiles. Aquiles sentado se muerde los labios y le duele el alma. Es cosa terrible lo crueles que pueden llegar a ser las palabras. La tierra está mojada y huele a tierra bajo su peso. Han roto los cristales en su sangre, violado los umbrales del templo y saqueado cuanto encierra. En las más altas cimas de la sierra hay nieve. Sus heridas son iguales que rosas. Quien escriba los anales, guerra, dirá sin conocer qué es guerra. Verás la cara cruel del basilisco y el viento es frío, pero las ovejas aguardan el cayado y el aprisco. No llores, déjalo para las viejas. Tan dulce yace que ante su obelisco la muerte misma enarcará las cejas. Aquiles rompió en alaridos, maldijo la muerte, la vida, la guerra, a Dios y a sí mismo. Desoyó consejos y durante horas lloró, haciendo estragos a su paso. Pero por la noche agotado, con los ojos secos y los labios rotos, solo se le oía en lento susurro: Patroclo, Patroclo, Patroclo. Moras agraces, Carmen Jodrá Dabo. Qué hermoso poema, ¿no? Quien escriba los anales de la historia, guerra, dirá sin saber qué es guerra. Tenía que estar este poema de Carmen. Claro, Patroclo muere. Y si Patroclo muere, Héctor tiene que morir. Y hay una historia muy bella. Hay amor en la guerra y en la pérdida y en el conflicto y en la tragedia y en la desgracia, ¿no? El amor, ese amor que nos sostiene. El amor de Héctor por su mujer, el amor de Andrómaca, que va todas las tardes a la muralla a ver si lo ve volver con su hijo Astianacte en brazos. Héctor suele volver de la batalla en esa hora imprecisa del ocaso, luz velada, contornos difusos. Los esposos se intuyen incluso antes de verse. Él conoce el punto exacto donde ella lo aguarda, desciende de la montura, se dirige a su encuentro con paso resuelto, acaricia levemente el rostro de Astianacte, besa a su mujer en los labios, se demora en sus ojos expectantes, más profundos que el mar cuando se duerme, más oscuros que las llanuras empapadas de sangre en Ilión.
El héroe busca en la hondura de esa mirada una exhortación para la tregua, un resquicio, algo que lo conmine a volver de nuevo a la batalla, al divino Héctor, domador de caballos. Se le acaban los argumentos que lo alejan de su esposa y de su hijo cada mañana. Sus cuerpos permanecen entrelazados después de hacer el amor. El tibio olor a leche en los labios del pequeño, honor, deber, sacrificio. Palabras que resuenan huecas en las losas del patio, que se dejan atrás cuando cae al suelo la broncínea armadura del esclarecido Héctor y se abre el delicado peplo de la hija de Tión. La reciprocidad de los sentimientos, el fuego de la pasión, la urgencia del deseo, la concupiscente cercanía de la muerte, la concupiscente cercanía de la muerte. Ese canta o musa, la cólera del peli de Aquiles, la concupiscente cercanía, todos. Ese momento último con el que vamos a terminar el viaje, que es el final, cuando están todas las mujeres cautivas en la playa, ¿no?, esperando a ser sorteadas y volver con los conquistadores a Grecia, entre ellas Casandra. Hay una mirada, la de Andrómaca y Helena. Andrómaca ya lo ha perdido todo, Héctor ha muerto, Astianacte ha muerto, y contempla a Helena, que vuelve con su marido a casa. De Andrómaca a Helena. El único día que te maldije fue el que compartimos en la atestada playa de Troya. Minutos antes de embarcar lo había perdido absolutamente todo, hasta el calor del cuerpo de mi hijo. ¿Qué más podía perder aquel día en el que ya no era ni esposa ni madre? Giraste un instante el rostro cuando él te ofreció obsequioso su brazo. La impudicia no estuvo en el gesto, sino en la sonrisa. No debería ser obscena la victoria. De Helena a Andrómaca. Todavía me quema esa mirada tuya antes de embarcar. Desmadejados los brazos, distendidos los miembros, huérfanas las manos, sobre un regazo yermo, nos igualamos tú y yo. Busqué tus ojos desde la nave, es cierto, pero no esbocé sonrisa alguna. La mía fue otra mueca horrísona de dolor. Antes de ese poema tan bello de Colinas, vamos a meter una escena que también la hizo, ¿no?, Olga Novo, ¿no?, el poema de Eneas, el padre, esa mujer que está en segundo plano, ¿no?, Creusa, la mujer de Eneas, esas mujeres que en la guerra, ¿no?, que están en segundo plano, pero son las que cuidan a los niños, las que tratan de sobrevivir. Y a mí me fascina esa historia, porque todo el mundo tiene el recuerdo de Eneas con su padre a hombros, pero ¿dónde estaba ella, ¿no? ¿Dónde estaba Creusa? Le faltaba aliento en la batalla, la ropa pegada al cuerpo, un calor asfixiante, el hedor, los lamentos, los continuos asfixiantes lamentos. Siempre había permanecido en la sombra, en un discreto, conveniente segundo plano. No era la más ambiciosa, tampoco la más ocurrente. Su principal virtud, la constancia. Esa habilidad para pasar siempre desapercibida, la prudencia en sus actos, la mesura de sus palabras. Se había hecho tan invisible a los ojos de todos que en aquella crucial huida de la ciudad de Troya hasta su esposo se olvidó de ella. Bastante tenía Eneas con cargar a su anciano padre sobre los hombros, llevar a rastras a su hijo hasta la nave y proteger a dioses, pueblo y memoria del inmortal olvido. Creusa se fue quedando atrás, contuvo el paso, permitió que una flecha cualquiera la alcanzara y decidió con su habitual discreción obviar la puerta grande y no entrar en la historia. Cuando al mundo llegaron el odio y la herida, cuando llegaron la pena, la sed, la enfermedad, cuando llegaron armas, monedas, avaricia, ellos, muy despacio, ascendieron por la escala de piedra carne, por la escala
de piedra sueño. Se hicieron invisibles. Se fundieron en el no ser, que es el ser de los dioses. Jardín de la Sangre, Antonio Colinas. Se fundieron en el no ser. Palabras despeñadas en los acantilados del silencio. Guerreros invictos desmembrados en las rocas de Áyax, invocando a vengativos dioses. Nauplio prende una antorcha para contar cadáveres. Abrazos inconclusos, promesas truncadas, recuerdos esparcidos de la aciaga noche de regreso a casa. No todos volvimos de Troya, no todos volvemos de Gaza, no todos volvemos de Ucrania, no todos volvemos de Líbano. Ocurrió una noche plácida de viento sur que nos desmonta la vida. Vamos a salir, ¿no?, de la oscuridad. Vamos a ir a esos viajes interiores. Si vamos a un viaje interior, hay un viaje un periplo. Has hablado de las geografías físicas, periplos emocionales, que es el laberinto de la vida, ¿no? El laberinto borgiano, el laberinto, ¿no?, que está en la casa de Asterión. Y a mí me fascina la historia de Ariadna, a mí y a todo el mundo, ¿no?, porque hay un montón de poemas que hemos encontrado sobre ese hilo y ese ovillo. Dormida en la playa de la memoria, ahita de placer y de culpa, Ariadna sueña que Teseo la abandona. ¿Es un sueño? ¿O una pesadilla? ¿O ella realmente quiere que Teseo la abandone? Quizá haya otra historia, y yo siempre busco la otra historia. Esa niña, porque también es una niña muy joven, que es, yo creo, ¿no?, seducida por el héroe para que le ayude, ¿no?, a matar a su hermanastro, porque Asterión es su hermanastro, los dos son hijos de la misma madre. Ariadna le escribe una carta a su madre, esa mujer poderosa, esa mujer exitosa, seductora, que lo que yo a veces pienso, que a veces miramos para otro lado, ¿no?, y pasan cosas. Y yo creo que ahí pasó algo entre Ariadna y Teseo. De Ariadna a su madre. Enredada en mil cosas, afanes quiméricos, amores inoportunos, sortilegios varios para detener el tiempo, tu ajado abanico de pavo real, un ojo por cada admirador. Me sorprendiste una tarde en la baranda. Recuerdo la mirada baja, el cuerpo encogido, las manos temblorosas. Apenas tenía 12 años. Recuerdo también la crispación de tu voz cuando me preguntaste a bocajarros si mi temor era por el morador del laberinto. Me sorprendió tu ceguera, madre. El ogro nunca fue el Minotauro, sino su heroico matador, el joven seductor Teseo. ¿Qué le contesta Pasífae a su hija? Me gusta observarte en la baranda, mientras dibujas una canción con los labios, el cabello recogido, el sol sobre la espalda, las manos laboriosas, la mirada prendida del rumbo de las nubes que pasan. La tarde en que recogí tu cuaderno en la baranda, busqué flores, pájaros, el intenso azul del mar, la luz en los almendros. Pero solo encontré una bancada de ojos negros, escurridizos peces de rabia, boqueando en una ciénaga tan oscura como la sangre. Pudo haber otra historia, otro laberinto. Y de eso también sabe la pequeña, ¿no? Quizá conocemos más a Ariadna, también conocemos a Fedra, la hermana pequeña. Bueno, yo hablo conocemos porque para mí son mi familia, y yo a través de esa familia estoy contando la vida, ¿no?, la vida que me ha tocado vivir, la vida que veo y que me rodea. Fedra, la hermana pequeña, que también fue seducida por Teseo. Y luego Teseo pues no le hizo mucho caso y ella acabó enamorándose de su hijastro, ¿no?, de Hipólito.
Y Fedra le escribe una carta a Ariadna en la que le dice: fueron 2 las deserciones, la tuya. En los aledaños del mito, una hila, la otra devana, intrincado, engañoso, ovillo. Y vayamos a esos ovillos, ¿no? Corta el hilo. Le dije, córtalo. La decepción es siempre proporcional a las expectativas. Aún es tiempo. Corta. No te impliques. Todo deseo conlleva sus efectos. Todo apego, sus penas, sus angustias. No me hizo caso. ¿Por qué iba a hacerlo? Fragmento de Medea, Chantal Mayar. Corta el hilo. ¿Quiénes cortaban el hilo de la vida? Las moiras, las parcas, cortaban el hilo de la vida. Yo me las imagino de otra manera también. No sé, todo lo imagino de otra manera. Digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no varían ellas también la vida? Sale mucho en todo mi poemario, bueno, también en todos los que lees, porque es que, claro, realmente estamos hablando de un mismo lenguaje, pero es verdad que es muy importante la luz, y la luz, en mi caso, la luz del Mediterráneo es la luz de la casa, ¿no? Que siempre la nostalgia por lo perdido, ¿no? Lo que se pierde, la casa de la infancia junto al Mediterráneo, el patio inundado de luz, las primeras brevas por San Juan, el exacerbado canto de las chicharras, las manos húmedas de sudor, las tijeras inertes sobre el regazo. La muchacha se acerca a la ventana, recoge la fragancia de la albahaca, suspira en la última calidez de la tarde y confiesa en voz alta que también ella ama incondicionalmente la vida. Sus hermanas levantan al unísono la mirada del telar. Durante unos segundos se congela la trama de los días. Los mortales contenemos el aliento por un breve, precioso instante, nos creemos eternos. Láquesis se disculpa con una sonrisa, vuelve renuente a su rincón, abre las tijeras y sigue cortando, implacable, el hilo del destino. Corta el hilo. Vamos a acabar con ese laberinto, un poco, ya lo dije al principio, para mí borgiano, a mí me encantó ese cuento de la casa de Asterión. Solo una vez se atrevió a confesar a Asterión que también él conocía la salida del laberinto. Pero quizá no podemos o no queremos salir a veces del laberinto. Vamos a irnos a ese viaje que queríamos hacer las dos, a las elecciones personales, el viaje a uno mismo. El viaje a una misma. Compasión. La parte que heredamos de los ángeles caídos. Culpa. La parte que heredamos de los dioses. Fragmento de Medea, Chantal Mayar. Volvió Helena a su cenador. La fragancia del jazmín en el ocaso, tardes demoradas en silencio, la infinita paciencia de la derrota, empate de miradas, partida en tablas. Clitemnestra brindó por la nueva cosecha, le pidió a Egisto que se quedara y trató de seguir viviendo como buenamente pudieran. Penélope cambió las sábanas, retiró el embozo, guardó las distancias y se quedó dormida, escuchando el interminable periplo de aquel completo desconocido. Unas y otras acompasaron respiraciones y así continuó la vida. Te vas quedando sola en el camino. La vida ya no está donde solía. Pierde timbres de voz,
De pronto falta el ancla a bordo de la nave y eres buque, incapaz de fondear. Amigas, esperadme, antes de que los rumbos enloquezcan, bebamos un buen vino. Amigos, cae la tarde y es tarde, y la noche no es noche al modo antiguo. No es noche. Gavieras, Aurora Luque. Bebamos un buen vino. Bebamos un buen vino y hagamos un brindis, ¿no?, por esa libertad, que en algunos casos es una libertad efímera, dura lo que dura, como podía ser el caso de las vacantes, ¿no?, de esas mujeres que durante unos días pues dejaban a sus maridos, dejaban a sus hijos, dejaban la casa y se iban al monte a estar juntas, ¿no?, y a pasárselo bien. Pero luego tenían que volver a esa estipulada sociedad de aquella época. Y esa libertad efímera, pero hermosa. Dejad los telares. ¿No oís la flauta del viento? Los olivos están silbando ahí fuera. La mujer a sus labores, el hombre a la tierra. Subamos al monte. Hoy cantan esas tierras, cimbrean las caderas del viento, olor a mosto recién exprimido, sudor de los braceros, risa de hombre en el campo, surcos mateados de deseo. Dejad los telares, soltémonos las trenzas, ebrias de libertad, las carnes abiertas. Una libertad, lo que dura, Y hay que disfrutarla mientras dure esos días. Y hay que disfrutarla. Esas vacantes nos llevan a otra tragedia, ¿no?, a otro lugar, nos llevan a Lorca. Nos llevan a Lorca. Hay un poema que yo titulé Sémele, tal vez Adela, porque creo que es Lorca. Unas hermanas, ¿no?, que chinchan a la más pequeña para que descubra quién es su amante secreto, ¿no? Y el amante secreto pues es Zeus, pero en el momento en que lo descubren la muchacha muere, ¿no? Sémele. Sémele, tal vez Adela. Fueron ellas, mis hermanas, ese amante furtivo que se colaba de puntillas en el lecho. Fueron ellas, mis hermanas, la habitación en penumbra, jamás me permitió ver su rostro. Fueron ellas, mis hermanas, quizá un viajero de paso, tal vez un joven temporero, con el alba me apremiaban, se me asemeja a un dios, pero no me creyeron. Fue su envidia la que me mató, la de ellas, mis hermanas. Poncia. Ahora la quieren matar. La traen arrastrando por la calle abajo y por las trochas y los terrenos del olivar vienen los hombres corriendo, dando unas voces que estremecen los campos. Adela. No, no, para matarla no. Martirio. Sí, y vamos a salir también nosotras. Bernarda. Y que pague la que pisotea la decencia. Adela. Que la dejen escapar. No salgáis vosotras. Martirio. Que pague lo que debe. Bernarda. Acabad con ella antes de que lleguen los guardias. Carbón ardiendo en el sitio de su pecado. Adela. No, no, soltadla. Bernarda. Matadla. Matadla. Fragmento de la casa de Bernarda Alba. Matadla. Eso también lo dijo, sin decirlo, quizá, Ágave, la hermana mayor de Sémele. Pero no nos vamos a meter en vacantes, vamos a salir a las familias, a los vínculos familiares. Y para los vínculos familiares quizá es hermosa, ¿no?, la historia de dos hermanas, Antígona e Ismene. Antígona y Ismene, que parece que están, que a veces nos dicen, ¿no?, es que estáis de alguna manera, os sentís responsables, nos sentimos responsables de los ancestros, ¿no?, de eso de las culpas generacionales, ¿no?, que van transmitiéndose de padres a hijos. Edipo,
no se podía haber estado Edipo tranquilo con su mujer y sus hijos, sin tener que descubrir la verdad, ¿no? ¿Por qué no Edipo pudo decir, bueno, pues ya está, ¿no? Tengo una vida feliz, me quedo con esa vida. Digo que hablo mucho del Mediterráneo y hablamos porque nos lleva ahí el mito, pero bueno, en este poema también está el Cantábrico, está el río Saja. Bájate al río conmigo. La luz de la tarde cayendo por tu espalda, hilo de plata, la cascada de tu trenza, entre tus dos pechos, el temblor del enigma. Volver a ser solo Edipo, el padre de tus hijos, tu amante devoto, sin culpa ni tragedia. Bájate al río conmigo. Bájate al río conmigo. Pero no, la tragedia sucedió, fueron hasta las últimas consecuencias. Y esas hermanas, a mí me fascinan esas hermanas. Hay un poema muy hermoso, ¿no? Habla de ese poema. Que es el de... El de Antígona. El de Antígona, que la vamos a hacer juntas, es un ¿vale? fragmento porque es un fragmento de los 7 contra Tebas de Esquilo, que también estábamos hablando de Lorca, Sí. fueron ellas. Y esto, si lo escucháis, Sí. es puro Lorca. ¿Vale? Yo voy a hacer de Antígona, tú haces de Ismene, y así metemos a las dos hermanas. Herido, heriste. Moriste, tras das muerte. Con la pica mataste. Con la pica moriste. Dolor causaste. Dolor sufriste. Salid, lágrimas, salid. Salid, lamentos, salid. ¿Cuándo dicen esto esas dos hermanas? Cuando tienen a los cadáveres de sus dos hermanos, Eteocles y Polinices, en la tierra, ¿no? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo? La muerte, ¿no? Para enterrar al traidor a la patria, a Polinices. Y ahí está ese juego de las dos hermanas que son completamente diferentes y del poder del vínculo. De Antígona a Ismene. Tras la pared de adobe, lumbre en la mirada. Finjo estar dormida cuando te deslizas entre las sábanas, los pies fríos como peces, tu risa, un caño de agua. Mientras tú batanas paños de sangre, yo abro con las manos el surco del espanto, el agua se lleva la culpa, la tierra solo la abraza. Relumbran los huesos de nuestro hermano sobre el límpido sudario del campo. Al ocaso, la sangre se acalla. Presa yo en la negra tierra, tú de vuelta al cauce del agua. De Ismene a Antígona. Ese orgullo por hacerlo todo sola. Apartándonos de tu lado como si nos protegieras, el heredado afán de entender que te lleva cual vendaval de una tumba a otra a saber dónde hubieras podido zafarte del espanto. Desde siempre, la soberbia te ha hablado en voz muy alta. Yo soy la cobarde, la obscaena, la tragedia callada, el dolor que no se muestra en proscenio, la boca siempre cerrada. Al ocaso la sangre se acalla, presa tú en la negra tierra, yo de vuelta al cauce del agua. Antígona, yo sé que un día voy a salir por estas calles como un trozo de llama, quemando el aire con mi grito, incendiando los lechos y las fuentes. No me compréis con lágrimas, no tendáis vuestras manos hacia este falso mármol de las mías. No me digáis ya más. Lo sé ya todo. Cerrad las puertas, liberad a los perros y a los pájaros, regad las flores. Será la última vez. Y no dejéis que los grifos abiertos inunden las estancias, que el pétalo amarillo de las horas encienda de frío sol los ámbitos vacíos. Después, dejadme dormir. Sin mucha esperanza, Julia Uceda. Después, dejadme dormir. Otra vez vuelvo a la bendita paz de los muertos, a una escena plácida,
una escena tranquila en la que la tragedia está soterrada. Antígona muere y quedan solamente Ismene y su tío Creonte. Un anciano está sentado frente al rescoldo del hogar. Tiene el cuerpo retorcido por la artrosis, la cabeza cubierta, los ojos clavados en las ascuas del fuego. Ismene entra en la cocina con un pequeño ramillete de ciclamen silvestre, lo deposita en el antepecho de la ventana, acomoda un cuenco de sopa en las huesudas manos de su tío y se retira sin pronunciar palabra. Su lugar está en la sencilla habitación que compartía con su hermana. Allí se sienta cada tarde a ver morir el día. Tiene la mirada puesta en el camino que baja al río, las manos distraídas en la cinta que le regaló Antígona, el ánimo tranquilo, la respiración sosegada. Ismene conversa en paz con sus muertos. Bájate al río conmigo. Y vamos a acabar, ¿no? Con un poema que, bueno, creo que es un poema, es un poco un lema, ¿no?, de vida, de Safo de Lesbos, ¿no? Hablábamos de esas elecciones personales fugaces, pero también hay elecciones vitales, ¿no?, que se mantienen en el tiempo. Yo creo que una fue la de Safo de Lesbos, ¿no?, vivir al margen de esa convención social. Y ese lo vamos a hacer, ¿lo hacemos a dos voces? Sí. Venga. Claro. Vale, vamos a ello. No quiero casa de 4 paredes. No quiero casa de 4 paredes. Una triste silla de Enea arrimada a la ventana. Las labores cotidianas con algunas distracciones. Los cuidados del hijo, los requerimientos del hombre, sus manos sobre mi cuerpo, su voluntad embridando el alma. Sucesión de días en hilera, primorosamente dispuestos uno junto a otro, metódicos, resignados, el demoledor derecho consuetudinario. Preciso una casa tan vasta como mi mente, denso olor a jazmín, patios henchidos de luz, risas en cada acequia, en la umbría del cañizo, gráciles manos aladas, cantos monódicos, flautas, tobillos que tintinean, livianas túnicas entregadas al cómplice soplo del viento. En ese lugar abierto al espíritu no ha de haber más servicio ni devoción que el arte, más dueño que la belleza, otro empeño que el conocimiento, más altar que la ciencia. Vagará Eros encendido de estancia en estancia, sonarán epitalamios, habrá libertad de obra y de pensamiento, demorará Tánatos la hora de la despedida. Quizá se detenga un instante arrobado a escuchar alguno de nuestros versos. Cada amante, cada amada tendrá aquí glorioso recuerdo. Anactoria, Faón, Cleis, Licia, también lo tendré yo, Safo de Lesbos, puesto que yo misma llevo la medida de mi nombre. Yo misma llevo la medida de mi nombre. Ya no quedan mapas que doblar en 4 pliegues, señales luminosas del camino, puntos de fuga que converjan en el cielo de tu boca. El mundo es más vasto sin ti. Sin embargo, es ahora cuando estoy en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora no sé, ¿no?, si se ha visto que no estamos hablando de hace 2000 años. No sé si se ha visto que hemos hecho entender eso. Muy bien, este paseo, ¿no?, por la vida, sí, por nuestra vida. Por nuestra vida, y es totalmente actual, totalmente de ahora mismo. No sé si os apetece comentar algo. Hay un micro por ahí que os va a pasar un chico. Algo tienes que comentar. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, siempre nos presta esta última parte, pues hacer un poco de conversación con vosotras y con vosotros.
O sea que cualquier cosa nos decís. Pues yo quiero decir algo. Venga. Que Maru... Espera, que te pase el micro, que así te oímos mejor, ¿vale? Yo quiero decir algo que Maru... ¿Está encendido? Sí, Sí. que Maru ya sabe. Sí, porque a ella ya se Claro. lo he dicho alguna vez. Y es algo que me hizo sentir una emoción muy especial y que no olvidaré jamás. Cuando nos conocimos, que fue el año pasado en un curso de verano, pues yo una tarde me iba a ver una exposición y me dijo, me voy contigo. Y antes de llegar a la exposición se paró y se puso a recitar. Y a mí se me puso, sí, es que lo digo porque creo que es que hay que compartir estas cosas, ¿no? Sí. Aunque ese momento es irrepetible, pues a mí me dio frío, o sea, me dio un frío que me moría. Y siempre te lo agradeceré, y ya te lo he dicho más de una vez. Muchas gracias. Me la puedo imaginar, ¿eh? Es que la vena no... Sí. Sí. Sin decir ni media. El otro día en el Teatro de Mérida, que ya está prohibido. ¿Está prohibido? No se puede. No, No se se puede puede recitar, ni- decir nada, ni ¿No? recitar, ni cantar, Jo. ni bailar, Madre mía. nada. Y yo fui con mi hijo, que hicimos la Ruta de la Plata, y claro, mi hijo sabía que yo no me iba a poder contener, yo también lo sabía, el guardia de seguridad no lo sabía, pero lo supo. Le dije, mira, es un minuto, yo tengo que recitar aquí, bájate al río conmigo, lo que quieras, un minuto. Y dice, venga, hasta que no venga el otro guardia de seguridad. Y entonces, claro, recité el poema y aplaudieron los que había, porque dicen, es que no se puede porque la gente aplaude. Digo, no es un teatro. Pues está bien, ¿no?, que la gente aplauda. ¿Qué mal hacemos, no? ¿Pero qué pasa, que estropea? No, que la gente aplaude, que no se puede, que no, que se genera un disturbio, Pues nada. ¿no? Molesta. Pero es verdad, en Epidauro tampoco se puede. Ay, Bueno, o sea, que pena. sí, que de repente veo eso porque era el teatro, pero es verdad que con ella fue por el mar, ese Claro, momento. claro. Y bueno. Sí. Y que están ahí, que ellas y ellos lo dijeron primero, pero seguimos diciéndolo nosotros, entonces es tan fácil. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Queréis que os pasemos el micro? ¿Queréis preguntarle algo a Maru? Sí. Sí, pero con el micro, que te escuchamos mejor, José. Sí, yo te preguntaría si haces, ¿qué técnicas tienes para recordar tanto y tanto y tanto? Porque a mí me alucinó, la verdad. Gracias. Hombre, estudiarlo, claro, pero mi vocación frustrada ha sido siempre actriz. Mi padre no me dejó ser actriz no estaba bien visto. Opción B, filología clásica, que lo adoro, pero yo quería ser actriz, entonces, pues un actor estudia, yo estudio, y luego lo que creo que hace que me acuerde es porque estoy contando una historia, y estoy contando una historia que es honesta y que es verdad, y que a mí me lleva, y a veces, en vez de decir un verso, estoy diciendo otro, pero da igual, porque tengo la historia y aquí ha pasado en este momento, o sea, no todo lo que he dicho está escrito, ¿vale? Está escrito, algunas cosas las he variado, pero estoy contando, y cuando estás contando una historia como un actor, supongo, ¿no? Una obra de teatro, pues estás al hilo, porque estás en eso, entonces es fácil. Vaya, y bueno, y porque yo a lo mejor tengo memoria, pero también es un ejercicio de estudio y de trabajo, también, claro que sí, ¿no? Ya. Y el movimiento ayuda. Sí, sí. Al mismo tiempo que actúas, es un don. Bueno, y es la poesía oral, ¿no? La poiesis, ¿no? Claro. Es que al principio fue poesía oral, entonces yo por eso digo, el otro día me decía Bernardo Subirón que no era Rapsoda, que era Eda. Digo, ¿Eda? Digo, pues sí. Pero bueno, dice, entre Eda y Rapsoda, digo, pero bueno, es que la poesía nació así, Claro. contando, y llega de otra manera. Porque si Sí. no, es verdad, todo el mundo dice, ¡ay, los mitos! Oh, ¿qué nos va a contar? No, estoy contando lo que... Pues eso, la familia. Estoy hablando de mi familia, la de aquí. Muchas gracias.
Sí, la selección además yo no quería que fuera bonita, ¿verdad? El entramado. Sí, el... la verdad es que, buscar a ver, ese el entramado. trabajo lo hizo todo ella de selección y eso, pero Pero yo a creo mí que me pareció maravilloso. que ha funcionado muy bien, maravilloso, ¿no? me gustó mucho lo que escogió y bueno, todo, Y el por- hilo argumental que vamos llevando. Siempre, eso lo sabía, eso lo sabía. Pues nada, Por eso yo está que- aquí. Claro, claro, obviamente. No, yo feliz. Pues nada. ¿Algo más? Pues nada, tenéis ahí los libros, si os apetece comprarlos. Sí, ya que ha venido Eso. Dani. No, No. este no es Dani, Luis. Luciano. Lucia. Vale. Y también tenéis, si no lo cogisteis, los programas de Palabra Viva, donde os trae todo lo que va a haber los meses. Pues bueno, pues muchas gracias a ti, Eso. Ana, muchas gracias a la Muchas gracias biblioteca, a ti, muchas gracias Jolín. a Matadero por venir, muchas gracias a vosotros, porque yo Eso. digo, ¿dónde Sobre todo- estáis? Pero ya os sobre he visto todo, que muchas habéis ido gracias. llegando, digo, Yasmín, a todos los que habéis ido. Claro, muchas Así que gracias a feliz de- vosotras, a vosotros que estáis aquí compartiendo Y que lo hacéis posible, ¿no? esta tarde y que hacéis posible que siga Palabra Viva. Amén. Solo recordaros que el próximo jueves, porque la próxima semana es en jueves, no es en miércoles, porque escogimos el día del libro, que es el jueves, el 23, estaremos hablando de la ruta, del centenario de la Ruta 66. Y va a ser algo especial porque va a haber un cantautor y vamos a estar Julia Navas y yo contándoos la historia, la literatura alrededor de la ruta, el cine y la música, por supuesto. Así que espero veros aquí otra vez. Gracias.